En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios misericordioso. Vamos a pedirle que nos regale el don del Espíritu Santo para que nos dé luces y nos ayude a descubrir ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros hoy. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Pablo Apóstol, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver qué teníamos para hoy. Esto tiene toda la tarea completa. Sí, la hicieron completa esta vez. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento porque nos vamos a dar cuenta de que vamos a terminar con las lecturas del domingo. Si hemos seguido la secuencia de cómo nos ha ido preparando el Señor a través de las lecturas dominicales, vamos a descubrir cómo nos estamos preparando para vivir Pentecostés. Empezamos nosotros la formación hablando de la fe, ¿recuerdan? ¿Cuándo recibimos la fe? En el bautismo. ¿Y cómo recibimos esa fe? Es un regalo, un don de Dios. Un don de Dios que es chiquitico para ese bebé. Y ahí viene la primera responsabilidad de los papás, que tenemos la responsabilidad de hacer que ese granito de mostaza que recibe el niño en la fe vaya creciendo. Naturalmente que nosotros tenemos que acompañarlo. Y es el trabajo que estamos haciendo con estos talleres de revelación y vida de fe. Ayudar a los padres de familia para que descubramos cómo debemos acompañar a nuestros hijos en ese proceso de crecimiento. ¿Y qué es la fe? En lo que se espera y que no se ve. Es la certeza. ¿Y dónde dice eso? Hebreos 11:1. Pónganse de acuerdo, ¿ah? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, vamos a buscarlo. Es muy importante que cada vez que hagamos una cita bíblica la confrontemos, porque a veces, pues bueno, lo decimos y realmente no es, ¿no? Eso me ha pasado a mí varias veces. Así que es muy bueno tenerlo presente. ¿Cómo dice Hebreos 11:1? Carta a los Hebreos, decía una señora. Bienvenida, buenas noches. A ver. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Otra versión. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Otra versión. La mía es igual que la fe es como aferrarse a lo que se espera y es la certeza de cosas que no se pueden ver. Fíjense que, ¿por qué es tan importante comparar versiones? Esta Biblia que estoy utilizando me la regalaron. Y resulta que el sábado estaba dando una charla y estábamos mirando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículo 25. Y para mi sorpresa, claro, eso yo lo había leído en otras Biblias, pero no pensaba que esta Biblia, que supuestamente es una traducción de la Biblia de Jerusalén, trajera ese detalle que no es un detalle muy acertado. Porque vamos a buscarlo a ver cómo dice. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre, de su madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor, no se desprende. Otra versión.
Caminaban con 14:25. Caminaban con Jesús grandes multitudes, y dirigiéndose a ellos les dijo: si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hasta ahí vamos muy bien. Dejar, otra versión, ¿Qué dice pospone? posponer, dejar aparte, muy bien. A ver, otra versión. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Precioso. Vamos bien, posponer, amar, etcétera, etcétera. Otra versión. Mucha gente perseguía a Jesús. Y él volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Ahora les leo la versión esta. Dice así: si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer. Absurdo. Por eso es tan importante, y estoy hablando de una Biblia nueva, ¿ah? Que supuestamente es una traducción. Lo que usted nos había dado al inicio y no lo encontré, Ajá. porque a mí me regalaron la misma. Pero hay que revisar porque esta traducción así no es igual a otra que tiene otra señora que supuestamente son iguales. Vaya y la busca, eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante esto? Porque primero nos enseña una cosa que es muy interesante. Siempre que leamos la palabra de Dios tenemos que hacerla en Comunidad. Porque imagínense que yo soy un estudioso de la Biblia que conozco poco de la palabra de Dios y me dan esta Biblia y me pongo a leerla, ¿qué de hago? Hay que tener claro, el que odia a su hermano es reo de muerte, dice el Señor. ¿Y cómo van a ponerle en la palabra de Dios el que él odia, que tiene que odiar a su... No, esto es una mala traducción. Yo creo que yo tengo una igual. Bueno, revisen para que no caigan en errores, porque ¿qué pasa? Hay una persona que se encarga de revisar las traducciones y tiene que saber conocer y saber qué está escribiendo. Por ejemplo, Eso se llama el censor. Diga. Deberían tener el nihil obstat todas, ¿no? Que es que no tiene errores. ¿Sí? Hay que verificar si las Biblias todas A ver si tienen el nihil obstat. Entonces, este es un error garrafal, porque el odio no es compatible con el Señor. Esa dice que también odia, ¿ves? Pero con todo y los asteriscos, ese asterisco lo que quiere decir es que hay referencias parecidas, pero ninguna otra dice que tiene que odiar para seguir al Señor. Así que aproveche que estamos en vivo y póngale, no pospone, y quite la palabra odio. Pero imagine de ahí en adelante. No, son detallitos que van saliendo y por eso cuando leamos la palabra de Dios hay que escudriñarla. Piense que esto es tan importante que hace mucho tiempo, cuando yo era muchacho, Monseñor Salas, que estaba recién llegado a Mérida, tuvo una situación muy difícil con un señor que sufrió una conversión, un señor de 30 años, que estaba leyendo, menos mal que aquí no dice esa versión, decía la versión, tiene que dejar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Y él llegó y le dijo, mire, Monseñor, yo quiero hacer vida de lo que me enseña la palabra de Dios, yo quiero dejar a mi familia, dejar todo y dedicarme a la iglesia. ¿Y cómo le costó al obispo explicarle que no era dejar de esa manera, literalmente, sino que tenía que poner primero a Dios y después el resto?
Imagínense, esto es como que contradice, o sea, odia a su padre, a su madre. Ajá, ¿y dónde está el honrar a padre? Honre a padre y madre, sí. O Es, sea, el que lo quiera leer así literalmente. pero fíjate, no, y ojo, esto no es tan fácil de asimilar. Creo que compartí aquí el domingo pasado, el domingo antepasado, yo estuve dando una charla a unos hermanitos y resulta que un hermanito dijo, bueno, David bailó desnudo delante del arca. Y resulta que eso es mentira. Lo que pasa es que la traducción que él tenía decía que Mical dijo, y el rey David se llenó de gloria porque se desnudó delante de las mujeres de Jerusalén. Por eso hay que saber mirar qué estamos leyendo para no traer confusiones. De hecho, si Pedro suelta las redes, se va con Jesús, ¿verdad? A hacer el ministerio. Ahí la parte, no recuerdo la cita, pero cuando en la casa de Pedro, Jesús entró y o sea que Pedro estaba con su familia, uno. Sí, sí, sí. Pedro vivía con la suegra. O sea, no dejó la familia, él se fue. No, es que una cosa es dejar y otra cosa es posponer. La idea, lo que el Señor quiere es que nosotros lo tengamos a Él primero. Después el resto. Eso es lo que significa. Primero Dios y después lo demás. Primero Dios y después mis cosas. Eso sí es correcto. Pero eso de odiar, no. No, claro. Así que ustedes que tienen la misma versión esta, tachen la palabra odio y pongan ahí donde les quepa, pospone, que es realmente lo que el Señor... No, y cualquiera agarra una Biblia A ver, de esa señor y Juan, la para señala y leerla. dice, mire lo que dice Ah, la no, Biblia. no, Sí, sí. Claro, y aparte la venden en las librerías San Pablo. Pero es refrendado por Tiene legislación. porque eso tiene. A ver. La venden en la librería. Sí, porque esta es aprobada por la conferencia colombiana. Ajá. Ajá. Son de Colombia. Pero fíjate que es un grave error. Debe ser que el censor se le escapó. Mire, Universidad Pontificia de México. Ajá, sí, sí, sí. No tiene legislación. Pero yo busqué el IMPRE, lo que usted nos ha dicho cuando comenzamos. El Nilostat. Él puede imprimirse. También había un error de... Autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia, pero no tiene. Ahí en esta también hay un Imprímase. error que el señor Juan Que se es dio como cuenta es, también, ya lo va a pero no recuerdo la cita, que decía el segundo Mire, día este de la tiene resucitación, Nihilostat, la permiso eclesiástico, resucitó al tercer día, decía, todo al lo que segundo día. revisaron. Sí, sí. Ese es otro error que traen las Biblias latinoamericanas, que dicen que al segundo día y resulta que no es al segundo día, es al tercero. ¿Qué tenemos que hacer? Tachen donde dice segundo y pongan tercero. Tachen donde dice odio y pongan posponer. Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, Chile. Este no dice imprimato. No dice nada, no tiene el imprimato ni el Nihilostat. Sí, puede ser que se la saltaron a la torera y entonces están vendiendo una imagen equivocada. Porque Dios no es compatible con el odio. Y nada que se le parezca es divino. Por eso es tan importante el estudio bíblico en comunidad. Y hay que estar pendiente de qué leemos, cómo lo leemos, porque cualquiera se puede amparar en eso y puede tergiversar el mensaje que se quiere dar. Así que, mis queridos hermanitos, Sí. importante eso. O sea, si es primero, como dice el señor Juan odia, entonces dicen, y entonces mira... Sí, sí, sí. Hay un testimonio de una persona muy famosa en redes que ella empezó leyendo la Biblia de manera literal desde Génesis y que cómo era posible que los católicos adoraran imágenes y todo esto, entonces que ella decidió que no, que el catolicismo no. Por eso. Porque no ha entendido... Leyendo la Biblia sola. Exactamente, no ha entendido de qué se trata las imágenes. Cuando habla de las imágenes, habla de ídolos. No de figuras, sino de ídolos. Y esa es otra cosa muy distinta. Importante, ¿no? Corrigieron. Sí. Hablábamos de la fe. Hebreos capítulo 11. La certeza de lo que no se ve. La seguridad de que vamos a llegar a lo que estamos esperando. Eso es lo más importante. Pilares de la fe.
La oración que nos lleva. No. Oiga aquí, ¿cómo es? Dígalo. La oración que nos tenemos que hacer para descubrir la misión, para dar el testimonio. La acción, que es mi testimonio. Bueno, la acción. La oración, mediante la oración descubrimos La misión. Que vamos al servicio, que es la acción, y damos testimonio de Dios. Con la acción que realizamos. Todos estamos llamados a cumplir una misión. ¿Cuál será esa misión? Vayan y anuncien Y Dios es discípulos a todas las naciones. Triple misión. Ajá, ser sacerdote. Primera misión que todos tenemos que cumplir. Sacerdote. ¿Por qué? ¿En dónde tenemos que empezar a servir? En la casa. Donde se den cuenta de que estamos cambiando. Segunda misión, porque tenemos que, Hablar de Dios. y para hablar de Dios, Tenemos que conocerlo. y para conocerlo, Tenemos que leer la Sagrada tenemos que estudiar la Sagrada Escritura. Y la tercera misión, Es el príncipe. Reyes, vivir la plenitud de Dios, vivir como príncipe los hombres. y princesa la mujer. Preguntica, ¿estamos viviendo como príncipes y princesas? A veces nos tomamos. ¿Ah? No, No, eso ¿Vemos a interpela nuestros uno. hermanos como príncipes o como princesas? Eso es ¿Los tratamos a esa altura? Es el trabajo que estamos haciendo. Fíjense que esa es la diferencia de todo. Una de las cosas que yo he aprendido a través de esto, yo he tenido el privilegio de asistir a muchos cursos que dictaba la pastoral familiar para los que colaboramos en la iglesia con la asesoría familiar. Y bueno, hemos hecho cursos de psicología, cursos, bueno, psiquiatría, hasta psiquiatría hemos mirado. Y resulta que nada de eso frente a la palabra de Dios. Porque cuando la persona descubre que es un príncipe, que es una princesa, cuando la persona descubre que es un templo, que es un sagrario vivo, como que se le prende el bombillo y empieza a entender muchas cosas que antes no le preocupaban. Yo me quedo admirado. Ahorita en estos días una pareja, el señor cometió adulterio y la señora, qué clara está en que estaba equivocada y dijo, bueno, si corregimos la situación y volvemos a Dios, volvemos juntos. Si no, cada quien para su casa. Así llore y zapatee, amigo, pero yo no voy a dejar a Dios por un hombre. Si ese hombre no quiere buscar a Dios. Qué interesante, me quedé sorprendido. Vamos a comenzar ahorita un taller para, bueno, el hombre dijo que él estaba dispuesto a echarle piernas, que él se la jugaba completo por el matrimonio. Entonces empezamos, si Dios quiere, el miércoles a trabajar. Pero es eso, que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que centra los problemas de las parejas. Antes me costaba muchísimo lograr que eso, no, ahorita eso está fluyendo. Una pareja, 10 años divorciados, ahorita me llamaron el señor Juan, queremos que sea testigo que nos queremos volver a casar. Por la iglesia no, porque son casados por la iglesia, pero bueno, volver a casarse por el civil, para que debe ser, claro, claro, para que pase a hacer otra vez legal todo, ¿no? El padre Ángel de los Monteros México, que también trabaja con parejas, dijo una oportunidad que una pareja de 25 años de separados ¿Sí? se habían vuelto a juntar y habían hecho otro, y alguien le preguntó, ¿y cómo hicieron para reconocerse? Claro, porque es que mira, la palabra de Dios transforma. Eso es todo el misterio, la palabra de Dios transforma cuando la persona en verdad le abre el corazón. Porque hay personas que se cierran y que creen que así está bien. Y resulta que en Gálatas 6:7, ¿cómo dice Gálatas 6:7? No se engañen. Vamos a buscarlo. Nadie se burla de Dios. Vamos a buscar Gálatas. Hacemos otro punto. Que Ya la gracia de Dios vendrá. si queremos que otros sean No hay príncipes, que dejar o princesas, Gálatas primero tenemos que ser nosotros príncipes. Gálatas 6:7.
Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. No se hagan ilusiones. De Dios nadie se burla. Lea bien bonito así, como usted sabe leer. No se hagan ilusiones. De Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosechará. Quien siembra para los bajos instintos, de ellos cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios. Otra versión. No se engañen. Perdón. No sé, dale. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Palabra de Dios. Otra versión. Todas iguales. Es eso. Importantísimo, pues, que tengamos presente que la fe es hacer vida de lo que Dios enseña y como lo enseña. Y esa fe nace con el bautismo, con una triple misión. Y esa triple misión nos invita a ser servidores, a llevar el mensaje. Para llevarlo tenemos que estudiarlo y a vivir ese mensaje en nuestro día a día, mirando lo que somos, de la realeza de Dios, príncipes y princesas. Y esa es la gran razón por la cual hay que bautizar a los niños mientras más chiquitos mejor. Porque dejan de ser criaturas y pasan a ser hijos. Dejan de tener el cielo cerrado y pasan a tener el cielo abierto. Dejan de estar solos porque empiezan a estar llenos del Espíritu. Ok, ¿qué más habíamos aprendido? La iglesia, ¿quién fundó la iglesia? Cristo. Jesús, Mateo 16, 18. Cristo fundó la iglesia en el apóstol Pedro. Vamos a buscarlo. La cita ahí que el hermanito está dando. Certificación de eso, ¿no? Ay, por favor. Medite todo eso. Mateo 16, 18 y 19. Que esto es hasta una preciosita para que nos preparemos de hoy. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Yo no grabo nada. Déjame decir. Lo que le conviene. Pero yo sé que pero en memoria. Mateo 16, capítulo 18 y 19. ¿Cómo dice? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Interesantísimo, pues. El único que recibió la primacía, Pedro. El único que recibió las llaves, Pedro. Y por eso la Iglesia Católica simplemente es la única que está respaldada por la Biblia, porque tiene sucesión apostólica y conocemos que desde Pedro hasta hoy, ¿cuántos papas van? 266. 267 papas, incluyendo a León XIV. Que la iglesia ha pasado por infinidad de dificultades y problemas, y sin embargo las puertas del infierno no han prevalecido. Siempre hemos salido reforzados. Si nosotros miramos los resultados de los concilios, pues cada vez que la iglesia se iba deformando, a través del concilio se reformaba de nuevo y se fortificaba más y aprendía muchas cosas nuevas. En el concilio de Trento, que duró casi 20 años, 18 años duró ese concilio, porque se enfermaban los obispos, lo suspendían, lo volvían a empezar, total, 18 años, salió cosas muy bellitas, la formación de los sacerdotes, que ya el sacerdote no podía ser cualquiera, sino tenía que ser un tipo de intelectual. Y hoy por hoy, yo le doy testimonio de eso. En el seminario, los que estábamos éramos los más inteligentes. Y todos los seminaristas que salían del seminario, donde quiera que fueran, así no fueran sacerdotes, lo hicieron muy bien como profesionales.
Fundada entonces por Pedro. ¿Y por qué está en Roma? Porque ahí fue donde murió Pedro y Pablo. Porque así lo quiso Dios. Orientó el que se fueran allá y allá hicieran su entrega plena. Y cuando convierte a Constantino a través de la mamá de Santa Elena, pues Constantino da el edicto de Milán que dice que ya no van a perseguir a las religiones y aprovechando eso pues le entregan propiedades a la iglesia y la mamá de Constantino construye sobre la tumba de Pedro y Pablo la primera iglesia y ahí empiezan a construirse catedrales y todo hasta el sol de hoy. Y ella se fue a peregrinar en Tierra Santa a buscar los sitios. A buscar los sitios y a buscar los elementos sagrados. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Difundir. Anunciar el amor de Dios. Anunciar y difundir el evangelio. ¿Dónde dice eso? Vaya por todo el mundo. Es el mandato. Juan 21. 18. Mateo. ¿Mateo qué? 18, No, 18 no, 28. 28, el último de 28, 19. 28, 19. Vamos a buscarlo. Mateo 28, 19. ¿Cómo dice? Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. No. Ah, no. No, no. Ese es el mensaje que le dio a los apóstoles antes de subir al cielo. El mandato antes de la ascensión. ¿Dónde más dice eso? El siguiente. Pero fíjate que Marco. Marco. eso tiene un contexto que me gusta desde el 18 en adelante. Porque dice, Jesús se acercó y les habló así. Se me ha dado toda autoridad, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, la autoridad de Jesús envía a sus apóstoles, vayan y hagan todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Por la autoridad y el poder de Jesús, que es el mismo poder de Dios, Claro, porque son es el mandato. ¿Dónde más dice eso? Marcos 16, 15. Marco 16, 15. ¿Cómo dice? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. Por eso es que la iglesia es universal. Yo aquí estaba leyendo, escuchando al Padre Luis Toro que hace una referencia a estos dos y que son como dos partes del bautismo. ¿Sí? Porque en Marcos es donde se justifica o se dice de bautizar a los niños, o sea, bautícenlos A toda y criatura. enséñenles. Porque mucha gente dice, no, primero hay que enseñarles que sepan y después que se pueden bautizar. Y aquí les está diciendo, bauticen y enseñen, porque es para todos. En Mateo, bauticen y Y enseñen. en En Marco dice, enseñen y bauticen. Pero porque está dirigido a otro público, ¿Sí? que eran los paganos y los gentiles. En cambio, Los que Marcos estaban le ya. está hablando a los judíos conversos, a gente que ya creía en Cristo. Ujú. Entonces, hay que hacer la distinción, porque no, si no es que la Biblia se está Sí, contradiciendo. hay que irse a la historia. Porque Claro, hay que ver el contexto, porque no se está contradiciendo la No. Biblia. No. Le estamos hablando a un público diferente, por eso es que Claro. un sacerdote no te va a bautizar a un niño de 8, 9, 10 años sin que haya estudiado. que hay que tampoco. prepararlo. Exacto. El sacerdote no va a bautizar niños de 10 años. Sin Claro, que ser porque preparado. si se guía por uno, dice enséñenlo y bautícenlo. Si se guía por el otro, es bautícenlo y enséñenlo. Exacto. Pero es que no es contradictorio. No, no lo es. Porque recuerden lo que nos enseñó el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium. ¿Recuerdan? Sí, que vayan. Que el bautismo te convierte en predicador desde el bautismo. Discípulos. Y te obliga en el 121 que tiene que formarse para seguir en el proceso de... Pero eso no colisiona, porque simplemente el bautismo lo que nos da es la prioridad de ser
iniciados en la vida de fe. Y ahí vamos a ver, eso lo vamos a mirar más adelantico, pilares de la iglesia. Ahora sí, vimos pilares de la fe, ahora vamos a ver pilares de la iglesia. El que lo quiera hacer porque todos lo saben. Importante eso. Que todos lo sabían. ¿Dónde está cimentado esos pilares? Sobre la roca que es Cristo. Sobre la roca sólida que es Cristo. ¿Cuántos pilares son? 4. Primero, El credo. Lo que debemos creer. Los sacramentos. Lo que debemos celebrar. Los mandamientos, lo que debemos vivir y la oración. Y la oración la que debemos hacer. primer recuento, el credo. ¿Ustedes saben de dónde salió el credo? ¿Por qué? Porque tenían que unificar qué era lo que creían, para evitar arrianos y todo ese tipo de cosas. Sí, porque La profesión de fe. la primera forma en que se transmitió la fe fue la forma oral, de tradición, alrededor de 30 años después de Jesús, mientras los apóstoles estuvieron jóvenes y antes de que lo sacrificaran a la mayoría. Ya cuando empieza eso, pues para que no se pierda la enseñanza, empieza a hacerse escrito. Y normalmente lo que se escribe y se lee muchas veces, si no lo leemos en el magisterio de la iglesia, quizás digamos cosas que no son. Y eso empezó alrededor del año 100. Empezaron a haber discrepancias e interpretaciones personales que no eran las adecuadas. Está que vino, que como Pablo, Policarpo. Sí, estaba Policarpo, está en San Ignacio de Antioquía, están todos esos santos padres que fueron los que comenzaron con las escrituras profundas y que hicieron el magisterio. ¿Qué pasa? Que alrededor del año 300 había una serie de confusiones y una serie de interpretaciones muy distintas, entre las cuales se destacaba una de un sacerdote que se llamaba Arrio, que de paso era un excelente predicador, y decía que Jesús no era Dios. Negaba la divinidad de Dios, que Jesús era una criatura especial, pero era una criatura. También aparecieron otras corrientes del gnosticismo y así otras corrientes. ¿Y qué pasó? Pues hubo la necesidad de convocar el Concilio de Nicea para unificar criterios. Ese concilio se hace en el marco de la conversión de Constantino. Ya la iglesia dejó de ser perseguida. Ojo, Constantino, como dicen los evangélicos, que fundó la iglesia, no. Lo que hizo Constantino fue dar un decreto, el Edicto de Milán, que dice que no se va a perseguir a las religiones. Ojo, no a la religión católica, sino a las distintas religiones, a las distintas corrientes que había. Y entre esas estábamos nosotros los católicos. La mamá de Constantino, que se había convertido, pues empezó a meter la mano por la iglesia católica. Constantino, ojo, Constantino no termina de convertirse, porque Constantino terminó trayendo a Arrio, que después del concilio lo habían excomulgado, con otros 2 obispos. A la larga Constantino lo volvió a traer y lo volvió a poner porque los emperadores tenían esa potestad de poder manejar a la jefatura de la iglesia. O sea que no andaba muy claro por el conocimiento de Dios. Sin embargo, digo yo que tuvo la bendición de robarse el cielo a última hora, porque se bautizó fue muriéndose. Y el sacramento del bautismo borra todos los pecados. Así que dígame, no trabajó mucho por la fe, pero ayudó mucho en la fe. Ahí se hace la primera edición del credo. En el concilio de Constantinopla se hace énfasis porque después del concilio en el 325 sigue habiendo arrianos y sigue habiendo gente que distorsionaba el mensaje y resulta que negaban
la divinidad plena del Espíritu Santo. En el Concilio de Constantinopla, ahí se afirma la divinidad del Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo Son la misma oración y gloria, son una misma cosa. Exactamente. Eso hace que se consolide el credo. Y por eso lo conocemos como el credo. Y que ustedes se lo aprendieron de memoria, me dijeron. ¿Ah? Cuesta, ¿no? Cuesta. Okay. Yo de hecho me salté esa hoja porque ustedes se lo saben. Yo la 5 no la pasé, era el credo misericordioso. ¿Sabes, hermano? Que resulta muy curioso por los detalles geográficos, ¿verdad? Que Constantino hace o cita esos concilios en una ciudad como que de encuentro, como ya le había conquistado Turquía, ¿no? Y porque era la confluencia de lo que es Asia, Europa, en ese punto. O sea, que a Turquía y Constantinopla, después que lo fundó, que le cambió el nombre, le puso Constantinopla, hacen el segundo. Claro, porque era la facilidad de dónde reunir a todos esos obispos, porque en el primer concilio habrían alrededor de 200, pero ya en el otro, en el de Constantinopla, iban como a 300 y algo, de que la iglesia iba creciendo, ¿no? Y cada vez pues tenía más obispos y más. Ok, tercer pilar dijimos que era, no, el segundo pilar entonces, los sacramentos, ¿qué es lo que debemos? Celebrar. Lamentablemente el criterio que maneja el común de los católicos es cumplir con eso. Los que son catequistas saben de eso, ¿no? No, vamos a poner al niño para cumplir con eso. Y cuando usted le dice que hay un itinerario catequético, ponen el grito al cielo. Y se van para la parroquia, donde lo hacen en 3 meses. Y si se van a un club, terminan haciéndolo en 1 mes. Lamentablemente hay sacerdotes que se prestan para eso, pero ya eso es responsabilidad de los sacerdotes. Nosotros con los sacerdotes no los podemos juzgar porque cada quien tiene su propia valía y cada quien tiene su responsabilidad delante de Dios. Dios con sus sacerdotes, que lo hagan bien o lo hagan mal, eso es cosa de Dios con ellos. Nosotros no debemos meternos a criticar, ni a juzgar, ni a dar opinión. Dios con ellos. Sí podemos aportar nuestro esfuerzo, como lo hacen ustedes en la catequesis, explicarle a los padres de familia que no es para salir, sino para entrar en eso, para que crezcan, para que conozcan y hagan vida de fe. Tercer pilar, que es la clave de nuestro día a día, porque es el mandato que el Señor nos dio desde Moisés, que es lo que debe regir nuestro día a día, sobre lo cual debemos siempre revisar. No les voy a decir que lo repitamos, pero yo supongo que ustedes se lo saben de memoria, porque los 10 mandamientos siempre los tenemos que tener presentes cuando nos vamos a confesar, los 10 de la ley de Dios y los 5 de la iglesia. Son 15 elementos de reflexión, además de la carta de San Pablo, ¿a quién? A los Efesios. A los Efesios, ¿qué capítulo? 24, ¿Qué capítulo? de 4, Versículo del 22 al 32. Claro, con eso tenemos muy bien. Y por último, la oración. La forma de comunicarnos con Dios. ¿Y cómo se hace la oración? Como dice la escritura, encerrados en una habitación, también dice la escritura. ¿Pero qué será eso de encerrarse en una habitación? Salirnos del entorno, pues no necesariamente. Usted puede ir en un autobús lleno de gritos y todo, pues usted puede ir encerrado en su habitación. Puede ir meditando, puede ir profundizando. Todo es simplemente el propósito con que tú asumas lo que estás haciendo. Y naturalmente que la oración por excelencia, la que el Señor nos enseñó. Con eso tenemos meditar lo que vamos orando
Y esa es la oración, escuchar y hablar. Dice el Evangelio, no hagan como los paganos que creen que con decir mucho van a resolver. No. La mayoría de nosotros, cuando vamos a hacer oraciones, deli, decimos y peleamos por un libro y peleamos por el otro. Esa no es la oración. Pero recuerde lo que dice el Evangelio, no todo el que diga Señor, Señor. Pero eso sí es dos o verdad. tres pidan en mi nombre. Sí, pero ¿cómo están reunidos para pedir? O sea que nosotros tenemos que entender que la cosa no es así como muchas veces la interpretamos. O sea, no Porque queremos ser laicos. el mismo Dios que Ya uno es de misericordia y de perdón, también es el mismo Dios que dijo, y al final apartarán a los cabritos, Sí. y a uno le dirán, venid benditos, y a otro, apártense de mí, malditos. Y eso sí no es mal traducido, sino que eso tiene que ser así. Porque o lo hemos hecho bien y recibimos el premio, o no lo he hecho mal y vamos a recibir lo que optamos. O fuego, como dice Eclesiástico, o agua, vida o muerte. Muy bien. De los 4 pilares, ¿cuál es el primer pilar, el más importante? todos giran en la oración. Ah, Sí, mira, o sea, se soportan en los sacramentos. en los sacramentos. Es el pilar que soporta los otros 3. Sin los sacramentos, los otros 3 pilares no funcionan. ¿Por qué será eso? Y ahí viene la definición que ustedes se aprendieron de memoria. ¿Qué son los sacramentos? Son acciones de Cristo para el poder. Acciones de Cristo, primer elemento clave. Quiere decir que nadie los puede modificar, nadie los puede cambiar, porque fue Cristo el que los hizo. ¿Qué más? Instituido por él. Instituidos por Cristo. ¿Qué más? Con signo, eso es muy importante. Visibles, sensibles y eficaces. Para comunicarnos la gracia, su gracia. Y la pregunta, ¿qué es la gracia? La vida de Dios. La vida de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no hace vida de sacramento no tiene vida de Dios. ¿Sí? Lamentárnoslo mucho. Y ahí es donde viene el grave problema que tenemos. O somos o no somos. Porque ahí es donde viene el conocimiento del sacramento del bautismo, que me hace templo del Espíritu Santo, sagrario vivo. Y si el sacerdote, ojo, el sacerdote está para perdonar o para retener, no para autorizar. ¿No? El sacerdote no te puede autorizar a pecar, porque esa no es la potestad de él. El único que puede hacer es perdonar o retener, pero no autorizar. Hace unos días me dijeron que Jesucristo le había dado ese poder solo a los apóstoles, que más nadie tenía el poder de perdonar y retener pecados. Se le olvida la opción. Todos los apóstoles solamente tenían ese poder, los 11 apóstoles. Pero después se transmite a través de la imposición de manos y el misterio de Dios, como él lo recibió, le dio la potestad de comunicarlo. La primera transmisión de la potestad esa es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21, cuando dice, a mí se me dio el poder y la potestad y ahora yo se lo doy a ustedes. Y los apóstoles hicieron lo mismo. Jesús nos dio a nosotros el poder y ahora se lo transmitimos a ustedes. Y así hasta el sol de hoy. Por eso el sacerdote es sagrado, porque él recibe esa potestad, no se la otorga él, sino se la otorga la iglesia a través del obispo, y por eso un sacerdote no lo puede nombrar sino un obispo. Otro sacerdote no puede. Para ungir un sacerdote tiene que ser un obispo. Y el obispo es el único que tiene el poder y la capacidad de ungir a un sacerdote. Más nadie. Señor Mar, y eso que está pasando ahora, bueno, no sé si ahora, en el caso del sacramento de la confirmación,
que están autorizando a sacerdotes a Sí, hacerlo. porque el obispo puede darle esa potestad. No hay ningún. No hay ninguno, porque el sacerdote que el obispo manda, ese sacerdote ya está preparado. Pues eso no es así que no. A cualquiera no. Eso ya el obispo lo ha preparado y le dice, mire, Juancito, usted, cuando yo no pueda ir, lo voy a mandar a usted en mi representación para que oficie en mi nombre. Y solamente puede hacer ese oficio el día para el cual fue autorizado. Después no puede decir, bueno, yo voy a confirmar. No. Para ese día Para específico. volver a confirmar de nuevo Para un ese día sacerdote, específico. tiene que volver a recibir la potestad de ir a hacerlo. Siempre que vaya un sacerdote, no Ok, porque a mí el me mandan, permiso. no. Sí, es porque ese día no puede el obispo, entonces. Eso es como la autorización del banco, que es solamente por una transacción. Y esa autorización no sirve para otra. No que al padre le quedó el gustico de confirmar, entonces confirmo aquí, mañana voy y confirmo. No, si el obispo no lo mandó, no puede. ¿Ves? Son potestades. Y cuando las personas se hacen matrimonio, que generalmente se celebran el matrimonio y las personas no están confirmadas, también el sacerdote puede hacer el sacramento. Normalmente el sacerdote pide permiso al obispo porque dice, mire, monseñor, tengo un matrimonio que no ha sido confirmado el esposo o la esposa o los dos. Y entonces el obispo dice, bueno, le autorizo, pero con una condición, fórmelo para la confirmación. Que ese es el problema que tenemos, que lamentablemente los católicos no estamos haciendo vida como debe ser. Y por eso estos círculos bíblicos, porque estos círculos bíblicos crean esa inquietud. Yo supongo que esto en unos 20 años, si Dios lo permite, habrá trascendido. Amén. Amén. Porque ustedes poco a poco van a ir compartiendo y así otros se van motivando. Hay algunos grupos que me ha llamado la atención de que la gente se está reportando y está, por lo menos hoy en el grupo de El Llano, aparecieron 3, 4 personas nuevas. ¿Ah? Y una persona que venía de ser adventista. Digo, yo soy de familia adventista, pero me ha llamado la atención la Iglesia Católica y quiero formar parte de la Iglesia Católica. Se ve que se está trascendiendo. Sí, hay mucha gente. ¿Qué fue lo que dijeron de los hermanos testigos de Jehová? Era una secta. ¿Qué gobierno en España? En España. Es que es una secta. Lo decretaron. Es No, que- es que hay un movimiento muy grande. Incluso hay testigos de Jehová que se reunieron, hicieron unas demandas para acusarlos de daño psicológico y daño físico a la organización. Y España. Es Sí. un documental. Y salieron favorecidos, o sea, ganaron el juicio y ahora España está sentenciando a los testigos de Jehová como una secta violenta o peligrosa, una cosa Es que es así. peligrosa, Horrible. porque la forma en que ellos manejan eso es grave, porque tú ahí sí haces, y yo pienso que el que escribió esto debe ser un testigo de Jehová, porque Sí. odian a su familia si no son testigos. Sí. No pueden volver a hablarles, no pueden volver a tener contacto. Si llegan a tener contacto y alguien se entera de la organización, los expulsan también. Entonces mucha gente está ahí atrapada que no se puede salir porque pierden todo. Sí, sí. Testimonios de- Eso es muy duro, eso es muy duro. Y se han venido metiendo poco a poco y han agarrado Es bastante. más, ahorita Muchas los personas. criticaron mucho porque permitieron las transfusiones de sangre programadas. O sea, Sí. ellos dejaron morir a tanta gente durante tantos años porque no permiten las transfusiones de sangre y ahora las permiten pero programadas. Y eso ha hecho que muchos se hayan convertido, porque dice, si antes era una norma de fe y ahora ya no lo es, entonces ¿qué fe tenemos? Estamos cambiando. Pero fíjense que todo esto radica en que los católicos no nos preparamos lo debido y por eso es que el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Sacramento del bautismo entonces. Iniciación del cristiano, que nos concede ¿qué? miembros de la Iglesia Católica, sacerdote, Porque servimos, Profeta, porque hablamos de Dios y reyes. Recuerden, sacerdote porque servimos. No es lo mismo decir sacerdote, profeta y rey. Eso no tiene sentido si no explico en qué consiste. Sacerdote porque servimos. Profeta porque hablamos de Dios y eso me obliga
a conocer. Y reyes porque vivo la plenitud de Dios, la realeza. Soy hijo, soy príncipe, soy hija, soy princesa. Morimos al pecado y resucitamos con Cristo. Y por eso ese morir al pecado es despojarme del hombre viejo y revestirme del hombre nuevo, que es lo que nos invita a San Pablo en Efesios 4, 22 al 32. Lo importante que es que, por lo menos, evangelizar la palabra de Dios está muy relacionado con el hecho de ser príncipe. Hablar uno de testimonios, hacer las cosas, porque la misma vida de uno, si uno logra llevar una vida como debe de ser, uno puede llevar el evangelio, pero con el testimonio de que uno también está haciendo las cosas bien. O sea que el comportamiento de uno tiene que ser evangelizador. Así debe ser. Entonces, ¿quién es el santo que Si yo me pongo a ver todos los viernes y si digo que no es estoy evangelizando, pues no. necesario, habla del evangelio? O sea, que lo usted tiene que hablar con su vida. Ahora, le dimos esta vuelta y caemos a las lecturas de ayer. ¿Qué nos enseñaba la primera lectura? La de Juan, ¿Mm? Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos enseñaba la primera lectura? Que tenemos que evangelizar como Pedro. Que tenemos que quitarnos el miedo. Que tenemos que salir a anunciar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los testigos. La segunda lectura, ¿qué nos enseñaba? La lectura de Pedro. De que había que perder el miedo. De que tenemos que aceptar el sufrimiento. Que la cruz, o sea, No. Paciencia, los sufrimientos. Soportar los sufrimientos con alegría. Recuerden el testimonio que leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo ¿qué? De la paliza. De la paliza que le dieron y salieron muy contentos. Ajá. Yo me acuerdo de la paliza. Hechos de los Apóstoles, capítulo ¿qué? 5:40. Hechos de los Apóstoles 5:40. Fíjate que San Pedro está haciendo referencia a eso, que los sufrimientos tenemos que aceptar y de la manera como lo dice. Por hacer el bien. Y que nos alegremos en el Señor, que el Señor se alegra que nosotros nos alegremos. Porque recuerde que Dios con nosotros se alegra y también sufre con nosotros. Sí. Y cuando nosotros un sufrimiento físico lo aceptamos con alegría, el Señor se siente alegre porque hemos descubierto la valía que tiene eso. ¿Cómo dice Hechos 5:40? Y mandaron a entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después lo dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Y eso es lo que dice San Pedro, que nosotros tenemos que sentirnos contentos frente a la adversidad, que parece una locura, ¿no? Sí. Eso parece una locura. San Ignacio de Antioquía, cuando era conducido a que se lo comieran los leones, él tenía la oportunidad de que un amigo lograra el perdón del emperador. Y le dijo que no, que lo dejara que se lo comieran los leones, que él quería ofrendar su vida al Señor. No fue obligado, fue que él tomó la decisión de aceptarlo, porque él pudo haberse librado de los leones. Sin embargo, dice la historia que no, que él, sí, me comen los leones, me comen, voy a la mano de Dios. Así es. ¿Y cuántos santos también lo han hecho? La mayoría. ¿Qué más nos enseñó el Evangelio de ayer? El buen pastor. ¿Y qué nos enseñó del Evangelio del buen pastor? Que Jesús es la puerta. ¿Qué más? Que los que caminamos los reptiles, si Él nos guía, que va primero. Que las ovejas no escuchan por la voz. Que nosotros escuchamos la voz. Y viene la gran pregunta. ¿Nosotros estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me invita a hacer?
¿Mm? El trabajo Estoy específico. superando mis debilidades para llenarlas, como decía el padre John Jairo, Cada virtud, convirtiendo cada... cada Virtud pecado, vencida cada es una virtud. Tentación vencida es una virtud adquirida. ¿Estoy haciendo vida de eso? Nosotros tenemos que evaluarnos en esas cosas, porque precisamente el buen pastor está, él me guía, me conduce, me acompaña, pero no me obliga. Él me invita, me llama, me dice, pero si yo no lo hago, ¿cómo puede retribuirme? Dice, no vine a juzgar, vine a traer vida y vida en abundancia. Pero si tú la quieres recibir, pues si tú no quieres recibir la vida de Dios, ¿cómo lo obliga? Dice San Agustín, el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Si tú no pones de tu parte, ¿cómo quieres que el Señor te ayude? Y ahí viene lo que tú decías de la confesión. Si tú decidiste ir a confesarse y se va a guardar un pecado, le va a pasar lo que le pasó a esta señora que vendieron un terreno y se pusieron de acuerdo, ¿recuerdan? Ella es una de las... Sí, en el capítulo justamente 5, comenzando el capítulo, vamos a leerlo. 5 hechos. Hechos 5. Un hombre llamado Ananías. de acuerdo con su esposa Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su esposa. El resto lo entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del precio de tu campo? ¿Quién te obligó a venderlo? Y si lo vendías, no podías quedarte con todo el dinero. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer? No podías quedarte con todo el dinero si tú quisieras, si no querías colaborar, no es obligado. Ojo, en la iglesia nada es obligado. Siga. No has engañado, ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? No has engañado a los hombres, sino a ti. Palabra de Dios. Nosotros muchas veces creemos, y entonces voy a confesarme y oculto porque me da vergüenza, etcétera, etcétera. ¿Y a quién está engañando? No puede. Y señor Juan, y para eso el sacerdote te da la absolución, pero esa absolución no llega porque sigues con el pecado. Pero para nosotros realmente descubrir y hacer un examen de conciencia, tenemos que revisar bien los mandamientos. Claro. Es los mandamientos. Y si nosotros no sabemos realmente, lo podemos saber. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no poner el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta. Cuarto, honrar a padre y madre. Y quinto, no robar. Sexto, no cometer actos impuros. Séptimo, ya se saltó, pero bueno. Independientemente, señor Juan. Pero mire, señor Juan, y si realmente nosotros no sabemos reflexionar sobre eso, haremos una buena conclusión. Pues mira, la idea es que todos tenemos conciencia de lo que no está bien hecho. Así usted no sea un erudito, usted sabe que lo que hizo no está bien. Claro. Confiéselo. Lo que usted sabe que lo hizo. Y si tiene duda, confiéselo. No, o sea, yo lo digo. Por eso, pero ahí es donde yo voy. Usted puede confesarlo, pero si el sacerdote no sabe el contexto, no tampoco le va a dar una buena guía de si es un pecado, si está actuando bien o no. O sea, yo siento que hay que echarle el cuento completo. Sí, no, depende. Porque es que mire, hay que...